Buenos días. Está claro que no mandamos a nuestras naves a luchar contra la inteligencia artificial. De aquí el retraso, que os pido disculpas. Pero ya estamos aquí con nuestro tercer ponente, el profesor Tomás Motos, que tenía especial interés en estar con él y presentarlo, aunque, como hemos dicho en repetidas ocasiones, en el programa, en el QR, están los currículum de todos. Pero tenía especial interés para que veáis la preocupación en coger para este foro Futura Escena a los mejores, que estuviera Tomás Motos con nosotros, porque es, sin duda, el gran estudioso de la pedagogía escénica. Solo hay que repasar sus publicaciones para darnos cuenta de todo lo que ha hecho. Tomás es casi paisano mío y ha estudiado en la Universidad de Murcia, empezó, luego en la de Barcelona, donde se licenció, para recalar finalmente con su doctorado en la de Valencia, en donde hasta su feliz jubilación ha permanecido. Como el Tenorio, en otra rama de la vida, él ha recorrido toda la escala social de la universidad. Ha sido profesor ayudante, con exclusiva, sin exclusiva, catedrático de instituto, hasta ser el profesor titular en la Universidad de Valencia. Como digo, sus publicaciones son muy numerosas y tienen por característica curiosa, pero no tan curiosa para los que estamos en la universidad, el que muchas de ellas están compartidas con otros colegas. Eso demuestra que están siempre dentro de proyectos de investigación, ha estado en un montón de proyectos de investigación con colegas también del máximo nivel. No quisiera terminar esta breve introducción sin recordar su presencia en el trabajo de Sísifo, uno de los libros que ha hecho la Academia, de los que nos sentimos más orgullosos, escrito por él, junto con Carmen Jiménez Morte y Ricardo Gassén, y que sin duda es el gran aldabonazo y que ha servido tanto, incluso, en nuestra opinión, para el establecimiento de la Ley de Enseñanzas Artísticas. Dicho esto, es tuya la palabra, Tomás, bienvenido, y estamos algo más que contentos porque estés aquí. Muchas gracias, César, de verdad. Me dices todo lo que me has dicho y no sé ya cómo continuar. Así que muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y yo quiero dar las gracias a la Academia por montar este foro donde, digamos, profesionales de todas las escalas del poliedro, que son las artes escénicas, están representadas. Creadores, gestores culturales, investigadores, profesores, bueno, todos ellos. Y quizás vosotros preguntéis, bueno, ¿cómo ha sido, digamos, mi aproximación o mi relación con las artes escénicas? Pues mirad, comienza con una frustración. Cuando yo tenía 11 años, me metieron interno en un colegio religioso. Allí por Navidad hacían funciones de teatro y a mí aquello me despertó mucho interés y entonces tímidamente me acerqué al profesor que llevaba aquella actividad y me contestó: tú no, porque tartamudeas. Aquello de verdad me dejó impactado. Y tardé mucho tiempo en superar aquella frustración, pero
fue en un momento feliz. Yo ya estaba trabajando en Valencia en el 1970 y en verano asistí a un curso de formación de profesorado que tenía por título Teatro Educativo. Lo impartían Ana María Pelegrín, una profesora especialista en expresión corporal de aquí, de la Universidad de la Autónoma, y el director de teatro, Antonio Malonda. Ellos sembraron en mí la semilla de querer conocer aquellas técnicas y profundizar en de dónde venía todo aquello y, sobre todo, de poder aplicarlo a mi práctica docente. Y desde entonces creo que mi labor fundamental ha sido sistematizar la didáctica del teatro en la educación y la didáctica últimamente de lo que llamamos teatro aplicado, que abarca un poco más del teatro en la educación porque implica la educación, el teatro social, la psicología y el teatro en las organizaciones. Entonces, esa ha sido mi labor fundamental. Y cuando se me propone que imparta esta conferencia, pues lo que me planteo es, ¿de qué voy a hablar? Porque tiene que ser una cosa general que pueda servir para todos los niveles educativos, desde primaria hasta superior, pero también para las enseñanzas profesionales. Y entonces planteé estos tres grandes puntos. ¿Qué puede aprender la educación de las artes escénicas? El segundo, ¿qué efectos tiene la práctica de las artes escénicas en el desarrollo personal y social? Y lo vamos a ver desde dos puntos de vista, desde el pensamiento del profesorado y de los profesionales y del pensamiento de los alumnos y alumnas. Y el tercer punto que trataría sería cuáles son algunos retos que plantea la implantación de las artes escénicas en la educación. Ya que tenía esto claro, se me planteó otra duda. ¿Y cómo encontrar una metáfora, una idea, pero sobre todo una imagen que sirva para condensar el mensaje que yo quiero transmitir? Y felizmente encontré una frase de Andrei Sájarov. Ya sabéis, él la pronunció en la época de la perestroika, cuando Gorbachov trataba de la reestructuración económica y política de la Unión Soviética. Y dejó escrito. Ay, perdón. Y ahora... Bueno. ¿Aquí abajo? No. A ver, dime. Ah, aquí. Ay, perdón. Ya. Gracias. Menos mal que tengo un ayudante que... Porque yo con las tecnologías, los que pertenecemos a la generación límite, entonces tenemos ciertas dificultades. Dejo escrito esto. Quien no haya visto una naranja, nunca pedirá una naranja. Nuestra tarea es dar a conocer la naranja y despertar el deseo. Si nosotros cambiamos en esta frase naranja por artes escénicas, eso yo creo que es el mensaje clave que yo quiero transmitir esta mañana. Es decir, tenemos que dar a conocer las artes escénicas en todos los niveles sociales y, sobre todo, provocar el deseo de practicar, de asistir a espectáculos culturales centrados en las artes escénicas. Pues, una vez que ya tenemos un poco cuál va a ser la metáfora y la idea básica, es decir, vamos al primer punto. ¿Qué puede aprender la educación de las artes escénicas? Claro, las artes escénicas ya sabemos que son disciplinas discretas que cada una tiene su especialidad y tiene su lenguaje, ¿no? Pero tienen bastantes cosas en común. Y la primera... Antes de entrar
en la primera, quiero que dejemos claro, cuando hablamos de educación, ¿de qué hablamos? Pues hablamos del proceso de aprender a crearnos a nosotros mismos. Es decir, la mayor obra de arte que podemos hacer cada uno de nosotros es la construcción de nuestro yo, la construcción de nuestra identidad. Pensad en aquella frase que decía Augusto Boal: artistas somos todos. Y este aprendizaje de la construcción de uno mismo, ¿a través de qué se realiza? Pues se realiza fundamentalmente a través de las experiencias que vamos teniendo, porque la biología nos da un cerebro, pero la vida lo convierte en mente. ¿Y cómo se hace esa conversión de la mente? A través de las experiencias que tenemos. Y esas experiencias, sobre todo en los niveles, digamos, de primaria y secundaria, pero también en los niveles, digamos, de las enseñanzas superiores. ¿Y dónde se refleja básicamente esas experiencias? Pues se reflejan a través de los currículos que vamos sufriendo, para decirlo de alguna manera. Porque ahí nos plantean toda una serie de experiencias, de vivencias que tenemos, digamos, que aprender. Damos cuenta, ¿por qué cuando un nuevo partido político entra en el poder, lo primero que hace es cambiar la educación y, en consecuencia, los currículos escolares? Porque están convencidos precisamente de esto, de que el currículum es un cambio de la mente, es decir, es un cambio de la manera de pensar. Muy bien. Pues me voy a referir a algunos rasgos que enseña las artes escénicas, las artes en general, a la educación. El primero es que las artes dan la oportunidad de trabajar con problemas que no tienen una respuesta. Es decir, en la vida no hay respuesta apropiada. Todo, digamos, hay muchas respuestas. Pero ¿qué es lo que ocurre normalmente en las escuelas, en los colegios? Siempre nos enseñan o nos plantean preguntas convergentes, es decir, preguntas que tienen una única respuesta. Pero no nos plantean, como nos hacen las artes, preguntas que pueden tener interpretaciones distintas y se pueden enfocar desde muchos ángulos distintos. Por eso, digamos, trabajar la divergencia es una de las grandes enseñanzas que nos aportan. La otra es que en las artes el juicio y la opinión personal prevalecen sobre las reglas. Es decir, ¿por qué? Porque las artes trabajan básicamente con la imaginación, y la imaginación lo que hace es nos ofrece múltiples posibilidades. Y lo más importante, conceden importancia a la opinión personal, digamos, a la interpretación personal que tú haces de las cosas. Por eso cualquier espectáculo, cada uno los vemos y lo interpretamos desde nuestra perspectiva. Y eso también ayuda mucho, digamos, y eso, trasladado a la educación, ¿qué pasa? Que hacen que el estudiantado deje su huella en los trabajos que hace, porque le da oportunidad de valorar el juicio y la interpretación personal. La otra es que las artes ofrecen la posibilidad de pensar de otra manera. Me parece que era Susan Langer, es una filósofa y educadora estadounidense, que ella decía que hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento discursivo y el conocimiento no discursivo. Y las artes están precisamente dentro de esta segunda categoría. ¿Por qué? Porque son, digamos, desarrollan,
por decirlo de alguna manera clara, formas que son expresión del sentimiento humano. Y permiten, digamos, una actividad cognitiva, porque no podemos decir que un artista no piensa de una manera tan profunda como puede hacerlo un investigador científico cualquiera. Es decir, por eso, lo que nos dan es decir, la posibilidad de pensar de otras maneras. Las artes cultivan la habilidad de poner atención a los matices. ¿En qué sentido? Porque los matices son los que dan importancia a la elaboración. Ya sabéis que una de las cosas que caracterizan cualquier espectáculo, cualquier arte, es que esté bien terminado, que esté bien elaborado, que estéticamente esté bien hecho. Y esto precisamente es lo que nos enseña las artes. Y nos enseñan eso, a variar, a modificar, a cambiar, a ver otras perspectivas distintas. Las artes también nos enseñan que la forma es parte del contenido. ¿En qué sentido? Porque el contenido y la forma en las artes está completamente imbricado. O sea, forman, por decirlo de alguna manera, una unidad armónica. Y por eso a la educación nos enseña la importancia que tiene la forma. No quedarnos únicamente en los planos cognitivos, sino, digamos, en la elaboración estética. La otra cosa que enseñan es que los objetivos deben ser flexibles y que la sorpresa debe siempre tenerse en cuenta. Me parece que era Ovidio, en su poema didáctico El arte de amar, dejó escrita esta frase lapidaria: ars casus similis, es decir, el arte imita el azar. Y la neurociencia además nos enseña que para que pueda haber auténtico aprendizaje es importante que siempre vaya asociado a las emociones. Y las artes escénicas están basadas precisamente en provocar emociones. Yo ayer asistí a una obra de teatro que salí realmente, pues, no sé, pletórico, emocionado, hasta con ganas de llorar. Y esto, ¿qué nos lleva también? Que hay que tener en cuenta la sorpresa, el romper el clic, por decirlo de alguna manera, así hablando, digamos, en términos escolares, meter la jirafa en el aula, porque es la manera de provocar la sorpresa y provocar la atención, porque de esta manera es donde los aprendizajes realmente se hacen profundos. La otra cosa que nos enseñan es que las artes ayudan a expresar lo que no se puede decir con palabras. O sea, las artes trabajan fundamentalmente con lo inefable, con aquello que realmente es muy difícil, digamos, de decir, lo que no se puede decir literalmente. Y por eso, digamos, trascienden los límites del lenguaje literal. Yo no estoy de acuerdo con la frase aquella famosa de Wittgenstein de que los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento. No. Las artes nos demuestran que no. Y por último, quería señalar que las artes presentan muchas perspectivas. Es decir, permiten generar conexiones múltiples y, sobre todo, conexiones inusuales, centradas precisamente en la expansión del pensamiento. Por eso, nos ayudan a producir ideas novedosas
ideas diferentes, a unir aquello que aparentemente es muy distante, que no tiene relación. Es decir, nos enseñan a romper lo que debe ser y hacer cosas que no están, digamos, normalmente admitidas, o sea, previstas. Y entonces la pregunta sería, si aportan tanto valor a la educación, ¿por qué no están no ocupan el lugar que, digamos, que merecen dentro de los currículos, sea de cualquier nivel? Aquí está la pregunta, y este es precisamente, creo, el mensaje que nosotros tenemos que transmitir. Es decir, vamos a ver qué hacemos para que realmente lo hagan. Ya tenemos esta primera parte. Ahora me voy a centrar en el segundo punto. Es decir, cuáles son los efectos de la práctica en el desarrollo personal y social de las personas que las practican. Y lo vamos a ver desde dos perspectivas distintas, desde el pensamiento de los profesionales y del profesorado y desde el pensamiento, digamos, del alumnado. Y para eso me voy a referir a investigaciones que hemos hecho y que están publicadas. La primera, que quiero hacer referencia sobre el pensamiento del profesorado y de los profesionales, es el trabajo de Sísifo que ya nos ha hablado, del que nos ha hablado ya el profesor Oliva. Y una parte de este libro está basada en tres grandes investigaciones que hicimos con tres colectivos distintos sobre cuestiones diferentes. En una de ellas, el cuestionario estaba centrado, se llamaba Efectos de las prácticas escénicas. Lo contestaron 520 personas y, como veis, era con una amplitud de rango en edad de 19 años hasta más de 65. Y, como siempre, el porcentaje de mujeres siempre superior al porcentaje de hombres. Bien, una vez que ya tuvimos los datos, los sometimos a un procedimiento estadístico y hallamos, a través de lo que se llama el análisis factorial, y encontramos estos factores. Esos 8 factores son los beneficios que, según el profesorado y los artistas, tiene el hacer artes escénicas, o sea, practicar artes escénicas. El primero dice, la práctica de las artes escénicas un espacio de afecto, de solidaridad, y es una fuente importante de apoyo emocional. O sea, porque se practica en un espacio, digamos, de no sanción, de no penalización, porque tú ahí puedes experimentar o representar papeles o escenas terribles, pero que eso no tiene luego un efecto, digamos, en tu vida posterior. O sea, y la gente que lo hace se siente apoyada, se siente a gusto. El segundo es el escape. ¿Escape en qué sentido? La práctica de las artes escénicas es una oportunidad para olvidarse y escapar de los problemas y alejarse del ambiente negativo que puede haber en casa, en el centro de trabajo, en el centro educativo, etc. Tercer factor, la confianza y la expresión. Las artes escénicas implican sentimientos de seguridad, evaluación de los propios pensamientos y experiencias y desarrollan competencias de expresión. Bueno. Ahora no puede... No. A ver. El 4.
Bueno, como veis, va cuando quiere. A mí no me hace caso. Bien. La práctica tiene efectos sobre la actitud mental, es decir, genera conexiones insólitas y novedosas, ya lo hemos visto arriba, y sobre todo desarrolla la creatividad. Empatía y respeto. Ayuda a inferir los sentimientos de los demás, a ver al otro como alguien semejante a mí mismo. Y en consecuencia, estimulan mucho la sensibilidad. Bueno. Nada. Hacia abajo, ni hacia arriba, ni hacia la izquierda, ni a la derecha. Bien. Expresión de sentimientos. Es que se va. Bien. Facilitan la expresión emocional. Es decir, y sobre todo contribuyen a la capacidad de expresar mejor nuestras emociones. Por otra parte, tienen efectos sobre la construcción de la identidad. Ayudan, digamos, a formar nuestro yo. Ya sabéis que nuestra identidad, la huella de nuestra identidad es nuestro yo. Y también te ayudan a tomar conciencia de la realidad exterior y de la realidad tuya, interior. Y por último, ayudan a ser conscientes de nuestras emociones, a aceptarlas y a regularlas, y contribuyen a la gestión de las situaciones, por ejemplo, de nervios, de inseguridad, de frustración, de posibles enfados, etc. Este es el pensamiento del profesorado. Ahora, ¿cuál es el pensamiento del alumnado? Me voy a referir brevemente a cuatro investigaciones. La primera, estábamos interesados en conocer las opiniones que tienen los adolescentes. Bueno, estas cuatro decir que están centradas en el teatro, porque es la parte donde yo trabajo. Entonces, estamos interesados en conocer las opiniones de los adolescentes sobre los beneficios que tiene practicar actividades dramáticas o hacer teatro. Y para ello, bueno, en Valencia todos los años celebramos una semana que se llama la Semana del Teatro Jove, la Trobada del Teatro Jove, o sea, el encuentro del teatro joven. Y allí los diferentes centros presentan los espectáculos que han hecho y luego el alumnado pues asiste a talleres de formación. En ese contexto yo formé lo que se llaman grupos de discusión y aunque la muestra no es muy alta porque son solamente 53 los que participaron en esta experiencia, pero una vez que ya teníamos los resultados, es decir, se grababan las sesiones y luego se transcribían las sesiones y se analizaban las respuestas a través de un procedimiento que se llama análisis de contenido. Y nos dieron estas cinco grandes categorías. Una primera categoría centrada en los beneficios que aporta. Otra, en qué pensaban ellos y ellas de lo que era el teatro. En los desafíos que supone practicar estas actividades. En cómo desarrolla la autoconciencia y cómo estimula las relaciones personales. Como veis, la categoría principal está en los beneficios que aporta. Y ellos y ellas hablaban de tres subcategorías. Una que es los cambios personales que yo he experimentado, cómo me ayuda a evadirme de las situaciones conflictivas, ya ha aparecido también antes, y esto es importante, cómo transferían aquello que aprendían en las clases de teatro o en las actividades teatrales luego a otros ámbitos de la vida. Y por no detenerme en las demás, la última está centrada fundamentalmente en las relaciones personales. Y como veis, desarrollan
las habilidades sociales, relaciones, y otra vez que aparecía arriba, el apoyo. Son para ellos un espacio de apoyo donde, como he dicho, se encuentran en una situación de no sanción. Y aquí tenemos brevemente, digamos, las conclusiones, por citarlas simplemente. Lo primero, ayudan a explorar y expresar sentimientos, ya lo hemos visto. Suponen un contexto de apoyo y seguridad, también lo hemos visto antes. Posibilita hacer amistades, también lo hemos visto antes. Desarrollan habilidades comunicativas, todo lo que es palabra y presencia en público, podemos decir. Se adquieren recursos que luego los traspasamos, se transfieren a otros ámbitos de la vida. La mejora de la autoestima, también la hemos visto. Y luego la empatía, entender al otro, comprender al otro, ver al otro como alguien semejante a mí mismo. La evasión de las situaciones negativas y luego la desarrollo de la expresión oral, el lenguaje corporal y la escucha activa, que es uno de los aspectos fundamentales. Es decir, en general, promueve habilidades personales. Esta otra investigación, con un compañero de psicología y yo, hemos elaborado una batería para detectar qué consecuencias tiene el hacer teatro en los jóvenes. La batería se llama El teatro y yo. Está publicada y podéis acceder a ella, la podéis utilizar porque ya está estandarizada y, bueno, así, ligeramente. Las respuestas oscilaban entre 1 y 5. Y como veis, bueno, aquí la muestra fue bastante alta porque la batería la respondieron 306 personas. Y entre ellos estaban alumnos menores de 14 años de secundaria, luego alumnos mayores de 15 años, o sea, ya en el bachillerato, y alumnos y alumnas de la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia. Bueno, aquí en estas barras tenéis pues, los estadísticos de siempre, la media, la televisión típica. En eso no me voy a fijar. Pero yo quiero que veamos otra vez los factores que salían. Simplemente repetir. Confianza, habilidades de representación, desarrollo de habilidades sociales, ayuda a la identidad, apertura mental, expresión de sentimientos, satisfacción, escape de situaciones conflictivas y afrontamiento de problemas. Hay, digamos, una correlación muy grande con lo que planteaba el profesorado. Las conclusiones, ahí las tres. ¿Qué ocurre? Que a mayor edad, o sea, cuando se está más de 2 años practicando actividades dramáticas, digamos, se desarrolla más a lidiar con el riesgo y a aceptar el compromiso, a verse a sí mismo de una forma diferente, la identidad, a tomar conciencia de la realidad, digamos, y a ser capaces de tomar decisiones y a emprender nuevos proyectos. Y también habilidades para expresarse mejor, liberarse de problemas y entender a los demás y formar equipos de trabajo. Pero lo que sí hay que destacar es esto, es que hay una diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no se debe al azar, sino que se debe al efecto de hacer este tipo de actividades. Favorable a las chicas en tolerancia al riesgo, identidad y autoconsciencia, en cuanto a expresión de emociones y la sensación de escape de lo cotidiano. Como veis, van apareciendo tanto en unos grupos como en otros las mismas consecuencias. Luego también nos interesó saber si las actividades dramáticas, si había correlación entre realizar actividades dramáticas y el desarrollo de la creatividad. Para ello se pasaron unos test de creatividad a 3 grupos. Un grupo,
que está en verde, son alumnos y alumnas que hacían actividades dramáticas o teatrales más de 3 años. El segundo grupo, solamente 1 año, y el tercero, que nunca habían hecho ninguna actividad. En la gráfica se ven, como veis, como en todos los indicadores, el tercer grupo, quienes hacen experiencias dramáticas durante más tiempo, obtienen mayores resultados. Pero no tanto en cómo ellos se perciben a sí mismos como creativos, como en el pensamiento divergente total, o sea, en la creatividad total y en los factores de la creatividad. O sea, los resultados son estos. Quienes han cursado estudios o realizado actividades de teatro durante 2 o más años desarrollan niveles más altos estadísticamente significativos, es decir, que no se deben al azar. En los factores de la creatividad, la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y en la creatividad autopercibida. O sea, se sienten a sí mismos más creativos. Y la última investigación que quiero es que también nos interesaba saber si había relación entre realizar actividades dramáticas y el bienestar psicológico en los adolescentes. Aquí se compararon 2 grupos, el grupo que hacía actividades dramáticas y el grupo que no hacía actividades dramáticas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay diferencias no totalmente significativas, sino semisignificativas en los componentes de dominio ambiental, que es el environmental que tenéis aquí en esta barra, y el crecimiento personal growth. Pero lo que sí se encuentra es que las chicas vuelven otra vez a mostrar niveles más altos y significativos que las chicas que no hacen teatro en autoaceptación, dominio ambiental y bienestar global. Bueno, si hay todos estos resultados positivos, habrá que plantearse qué estamos haciendo. En general, ¿por qué estos resultados positivos? ¿De dónde vienen? Porque las artes escénicas son profundamente colaborativas. ¿Y por qué? Porque para practicarlas se necesitan forjar conexiones, compartir intereses y compartir objetivos con los demás. Generan confianza y autoestima. Y eso, claro, supone seguridad y satisfacción con uno mismo. También se aprende a comunicarse de manera efectiva con los demás y a vincularse tanto y sobre todo emocionalmente con el grupo con el que trabajas. Y conectan a quienes las practican con ellos mismos y con los demás. Las conclusiones, sacadlas vosotros. Espérate, que hay que darle aquí. Es que esto tiene tanta tecla. Bueno, pasemos a los retos. ¿Cuáles son los retos que plantea esta práctica y digamos, esta difusión? Pero centrarnos en esta frase de Teodoro Adorno. Dice, ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente. Yo creo que esto muchos de vosotros la conocíais ya. ¿Qué nos dice? Que en las artes escénicas, cada poética, cada técnica, cada artista, cada obra tiene, digamos, hay que comprenderlo y analizarlos desde los signos que utiliza y desde el lenguaje que utiliza. Y esto nos va a llevar al punto siguiente, pero antes de llegar al punto siguiente, quiero que os fijéis en esta imagen. ¿Qué veis? Una pieza de ropa. Pero profundizar un poco más, a ver si veis algo más. 2 personas que están abrazándose, ¿no? Entonces, cuando empezamos a mirar, ya vemos otras cosas. Claro, ¿qué nos dice esto? Que el arte es invisible.
no para toda la totalidad de la obra, sino para aspectos significativos de la misma. Y ahora quiero también que os tengáis un momento en esta figura. ¿Cuántos cuadrados veis? 6, 16, un poco más. 17 más. ¿Cuántos? 21 más. ¿Llegáis a 30? Premio para 32. Muy bien. Bien. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice esto, que el arte es invisible en dos maneras. Lo que nos espera de la obra, es decir, lo que no se ve a la primera obra, a la primera vista, como veíamos en la figura de la pinza de Oldenburg, pero que hay que descubrir, es decir, el significado. Y lo que está oculto, es decir, ¿cuál es la técnica, cuáles son las estrategias artísticas que se han empleado ahí especialmente? Claro, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué lo pongo? Porque esto nos lleva al reto de la mediación. Porque está bastante estudiado toda la parte, digamos, de los productos artísticos, de los espectáculos, y también se han hecho investigaciones sobre la recepción. Pero, ¿qué pasa con este espacio intermedio que hay aquí? Que se llama mediación y tenía que haber salido una esfera grande, pero bueno, es igual. ¿Qué nos dice esto? Que la mediación es llenar el espacio, el vacío, la interfaz que hay entre el espectáculo y el espectador. Y para llenar ese espacio hacen falta, pues eso, una serie de estrategias que permitan al espectador conocer el lenguaje y conocer las técnicas de ese espectáculo en concreto. Porque cuando hablamos de la mediación estamos hablando de la intersección que se sitúa entre la cultura, la educación y el ocio. Así que, ¿y cuáles son los objetivos? Más que objetivos, grandes finalidades. Son estas tres grandes finalidades. Primera, hay que conseguir la alfabetización artística. ¿Y qué es eso? Es decir, adquirir las capacidades mínimas que nos permitan ser espectadores activos, reflexivos y críticos. Y que seamos capaces, sobre todo, de valorar y disfrutar de los espectáculos artísticos. Porque, en el fondo, nunca tenemos que olvidar el aspecto del disfrute, el aspecto del gozo. La otra parte sería provocar el deseo. ¿Deseo de qué? De ver y practicar alguna de las artes escénicas. Y luego, formar la mirada, es decir, dotar de la competencia sígnica que permita entender cuáles son las claves, la semiótica de cada arte en especial. Y si no tenemos ese conocimiento, a la hora, digamos, de asistir a un espectáculo, no vamos a gozar y no vamos a entenderlo en toda su dimensión. Por eso, la X. Me falta un poquito hoy. Voy a ir más rápido ahora, que ya me está metiendo prisa. Para las actividades de mediación que hacen falta estas actividades. Y las podemos clasificar en dos grandes categorías. Las periféricas, es decir, las que están centradas en un espectáculo concreto, y las culturalistas, es decir, y las que no están centradas, las autónomas, que no están centradas en un espectáculo concreto. Las culturalistas son las que dan información sobre el autor, la obra, la sociedad, el contexto en que se hace, es decir, y la transposición de esa obra al momento actual. Entonces, ¿qué nos permiten? Nos permiten una lectura horizontal de la obra.
mientras que las decodificadoras se centran precisamente en el conocimiento de los signos que constituyen el lenguaje específico de la obra que estamos viendo, sea danza, sea circo, sea teatro, sea una performance. Y luego, las autónomas son totalmente independientes, es decir, están centradas en el desarrollo de técnicas de expresión y comunicación. Todo lo que podemos llamar de los talleres extracurriculares, las escuelas de espectadores, que sería otra de las reivindicaciones que tenemos que plantear, estarían centradas ahí. Bueno. Y luego, ¿se ha apagado? Oh, Dios. Bien, sería, aprovechamos. Otro reto importante, es decir, es la preparación que tiene que tener el profesorado que imparta las materias de artes escénicas. Si vosotros tuvieseis, por ejemplo, que organizar pues, una academia, un centro de las artes de vuestra especialidad, ¿qué tipo de profesorado buscaríais? ¿Un especialista con muy buena formación teórica? ¿O un especialista con buena formación teórica y además con conocimientos de la didáctica del arte que queréis transmitir? Pues esta es la labor fundamental. Es decir, tenemos que desarrollar lo que solemos llamar el artista pedagogo. Es decir, un profesional formado tanto en artes escénicas como en su didáctica. Mirad, tanto en el trabajo de Sísifo, cuando planteamos la pregunta del artista pedagogo al colectivo, digamos, de profesores y profesoras de las escuelas superiores de artes escénicas, contestaron 218 sobre este particular. Y luego, en una investigación posterior que también hemos hecho Carmen Jiménez Morte, Ricardo Gassent y yo, que se llama A dos voces, que es comparando y que se pasó un cuestionario al alumnado de las escuelas superiores de artes escénicas, resultó que el porcentaje, digamos, de respuesta del alumnado fue que el profesorado de cualquier nivel que impartiera artes escénicas tenía que tener una formación rigurosa tanto en artes como en pedagogía, en didáctica de la materia. Hay otra barrera, otro reto que no lo voy a desarrollar porque me están diciendo que se acaba el tiempo, que sería, pero que es importante, la eliminación de las barreras, de los obstáculos que impiden, sobre todo a los jóvenes y a determinados colectivos, a asistir y practicar artes escénicas. Pero porque tenemos que tener en cuenta una cosa, que los jóvenes siempre acuden, o sea, las artes escénicas o los espectáculos de artes escénicas no están dentro de sus opciones de ocio. Y ellos acuden con los grupos, digamos, de iguales, con sus semejantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no están en esta dimensión. Y para eso propongo una serie de estrategias que, si alguien está interesado, luego se las cuento, porque ya tengo que llegar al final. Bueno, pero teniendo en cuenta una cosa importante, y es que, por un lado, tenemos que conseguir una educación adaptativa, es decir, tenemos que diseñar métodos para que estudiantes con alguna discapacidad participen activamente. Y para ello, ¿qué vamos a utilizar? Las nuevas tecnologías, que se está hablando tanto, y sobre todo las nuevas, lo que llamamos las pedagogías emergentes. Y por otra parte, las artes escénicas tienen el deber de promover narrativas que sean mucho más inclusivas y variadas, dando voz a culturas, géneros y comunidades marginadas.
Vale, ya no sale, pues nada, pues vamos al final. Cerrando. Al principio decía que nuestra labor es dar a conocer las artes escénicas y provocar su deseo. Es decir, nosotros, nuestra labor tiene que ser sembradores y sembradoras de deseo. Porque tengamos en cuenta, como dice un refrán swahili, donde hay un deseo, siempre hay un camino. Y ese camino nosotros lo tenemos que buscar. Y creo que espacios como este son los momentos para encontrar. Y nuestra gran aspiración tiene que ser, la primera, promocionar el conocimiento y valor de las artes escénicas en la sociedad, porque son agentes de creación cultural. Y luego, el otro gran deseo, integrar en los currículums de todos los niveles educativos las artes escénicas. Y no menos importante, difundir en la sociedad el valor de las artes escénicas como fuente de cultura, de conocimiento, de ocio y de valor económico incluso. Por eso tenemos que formar grupos interconectados como las neuronas cerebrales. ¿Para qué? Para desarrollar estas expectativas. Y siempre tenemos que tener en cuenta que las artes escénicas, aunque son un arte efímero, siempre dejan huella. Gracias por vuestra atención. Como esta sesión va casi pegada otra que tenemos que conectarnos, ¿no, Carlos? ¿Tenemos algún minuto para 10 minutos? Vale, 10 minutos para preguntas al profesor Tomás Motos. Hola, Ana Ramírez. Una pregunta breve. ¿Por qué hay siempre más chicas en los proyectos pedagógicos y en las respuestas a las estas? ¿No será que los chicos, precisamente los adolescentes varones, necesitan más practicar las artes escénicas porque les dará más vergüenza o porque no entra dentro de su espectro de cosas interesantes, no lo han experimentado? Pues yo creo que es por el valor social que se da a las artes. Las artes, digamos, no, o sea, mira, en una de las investigaciones que hicimos, preguntábamos tanto al profesorado como al alumnado cuál era, por una parte, la valoración social de las artes escénicas y, por otro, el conocimiento que se tenía de los estudios superiores de artes escénicas. Las respuestas están entre muy poca y nula. Es decir, y además, siempre se ofrecen por ejemplo, en la secundaria, eso lo sabéis, la materia de artes escénicas tiene un valor que es una optativa, pero entra en competencia con otras que tienen mucha más importancia social, como puede ser la informática o como puede ser los segundos idiomas. Es decir, siempre están al margen del margen. Y por otra parte, ¿qué pasa? Que hay ciertos espacios que los hombres los han quemado, son territorios quemados, y están siendo ocupados por las mujeres, pero eso ocurre en la educación, en la justicia, en la psicología, y claro, porque socialmente está mejor visto pues, lo que se llaman las materias STEM, es decir, las ciencias, las matemáticas, la ingeniería y la tecnología, mientras que lo que últimamente se llama STEAM, es decir, incluir dentro de ese sistema las artes escénicas, eso está en menos lugar. Porque socialmente, fija, los científicos, los tecnológicos,
dan soluciones a problemas que tiene la sociedad. Cierto, cierto. Pero ¿quién tiene que marcar, en algún sentido, la dirección en que tienen que ir esos progresos? Eso es la tarea de los artistas. Y eso todavía en nuestro mundo no está aceptado. Y además también está la parte, digamos, de la sensibilidad. Ya sabéis que los chicos tienen que ser fuertes, tienen que jugar al fútbol, tienen que pelearse, tienen que ser competitivos, y todo eso entra dentro, pues, como consecuencia. Pero sí está comprobado que cuando practican artes escénicas, la cosa cambia, porque una de las cosas que hemos visto es que ayudan a formar la identidad, a conocimiento a sí mismo. Por lo tanto, son fundamentales. ¿Alguna pregunta? Buenos días. Perdona un momento, que estaba aquí una y enseguida pasa, ¿eh? Enseguida te la paso. ¿Cómo? Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya que tenemos ahí el micrófono, habla con el micrófono y te lo pasamos ahora. Buenos días, Alberto de Lucas, actor. Un placer conocerle. Gracias. Tomás. Esto no es una pregunta, es más bien una reflexión a colación de esto que ha comentado usted. Aquí se ha hablado antes, a lo largo de estos días, del tema de audiencias, de taquillas, de cómo llegar al arte, de cómo traer a los teatros a la gente o a cualquier fórmula de expresión artística contemplada entre las artes escénicas. Es evidente, lo ha dejado usted aquí en esta conferencia y en su obra, que la pedagogía es necesaria por todo lo que aporta en la sociedad. Pero hay una cosa más, que es, yo vengo del País Vasco, ahí hay un refrán que dice que lo que oigo lo olvido, lo que veo recuerdo y lo que hago lo aprendo para siempre. Entonces, enseñar a la gente a que ame las artes escénicas en todas sus formas y después eso se traduzca en unos números de taquilla y en un gusto por disfrutar de cualquier forma de expresión artística, solo se puede conseguir de una manera, y es a través de la pedagogía y de la educación. Entonces, ya que esto se graba y esto es un foro de encuentro para nuevos proyectos, creo que la Academia tiene aquí un peso importantísimo como institución para negociar con todos los actores políticos y culturales del país para implementar dentro de los currículum, por la transversalidad que tiene las artes escénicas dentro de la vida. Creo que es importante que la Academia abra esta vía, que ya sé que la tienen abierta, que ya sé que hay obras escritas, para que en unos años sea tan importante como la física, como las matemáticas o como los idiomas, el hacer teatro o danza o cualquier fórmula de expresión artística. Sí, muchas gracias. Bien, mira, en eso es algo que quería haber dicho, pero bueno, creo que una de las tareas, digamos, que tenemos, que tiene que tener la Academia, y por eso hay que plantearlo a los diferentes, digamos, a las administraciones. La primera es que en el máster de formación del profesorado de secundaria haya una, digamos, especialidad que sea artes escénicas y danza. Ya hay de música, pero de esto no. Y eso es una labor que hay que perseguir. Segundo, sobre todo dirigido a la enseñanza primaria. En las escuelas, en las facultades de magisterio y en las facultades de educación se deben de implantar asignaturas o una asignatura de didáctica de las artes escénicas. Y tercero, también para secundaria, y esto es fundamental, dentro del catálogo de especialidades del profesorado, el catálogo que hay en el Ministerio, hay un montón de especialidades. Música, afortunadamente, está incluida, pero artes escénicas y danza no. Y esas son tres grandes demandas que nosotros
creo que las tenemos que tomar en cuenta y, digamos, defenderlas y exigirlas a la Administración. Bueno, No, perdona, es que está aquí ya hace tiempo. Ya les dije que pasaran el micro. yo estaba desde hace un ratito. Luego tú y terminamos. Vale, yo voy rápido, porque iba, casi que me has respondido con lo que has dicho ahora, Tomás. ¿Cómo ves tú la inclusión de las artes escénicas en el aula? Sí, desde la formación del profesorado, que es la que has planteado, es decir, que haya un máster de secundaria, que desde magisterio haya una asignatura de didáctica centrada en las artes, o el otro camino, que sería el artista que entra o la artista que entra en el aula, con una formación también didáctica. Era esos dos. Sí, es volver, digamos, a la idea de el artista pedagogo. Sí. Hola, buenos días. Y va un poco también por... Nombre. Mi nombre es Ana Hernández. Y va un poco por esta línea, ¿no? Y que se ha mencionado también la nueva ley de enseñanzas artísticas. Por ejemplo, en el caso de arte dramático hay 4 créditos ECTS y hay una materia propia que se llama pedagogía, ¿no? en los actuales planes de estudios. Se me planteaba la duda. Me he ido directamente a revisar cuáles son los descriptores, los contenidos mínimos de esta materia de pedagogía en arte dramático. Y me ha sorprendido porque los contenidos mínimos hacen apelación a la animación sociocultural o la animación teatral, ¿no? Sí. Entonces me gustaría saber su opinión respecto a estas futuras ¿no? modificaciones de planes de estudios. ¿Qué habría que tener en cuenta en esta materia de pedagogía, en el grado de arte dramático, para poder conseguir esta inclusión también como pedagogo artista? Sí, Muchas pero gracias. tenemos que tener en cuenta, la pedagogía es una cosa y la didáctica es otra. Aunque la didáctica es una rama dentro de la pedagogía, pero yo creo que los descriptores tenían que estar centrados en aspectos puramente de didáctica. Es decir, cuáles son las técnicas dramáticas, cuáles son las técnicas teatrales que se pueden emplear, y luego dentro de las técnicas dramáticas tenemos un montón. Yo, mira, simplemente te recomiendo, hay un librito que ha salido por ahí que se llama Teatro en la educación sin memorizar textos. 77+1 técnicas dramáticas y teatrales. Está en editorial Octaedro. Consúltalo. Y yo creo que te va a hacer... Te va a aclarar muchos aspectos. Porque hay un montón de técnicas, digamos, dramáticas, no sé, pensemos, por decir algunas. El doble, el callejón de la conciencia, la silla caliente, cualquiera de estas, la sonorización de textos, miles de ellas. Todo esto son técnicas que es necesario que el profesorado, digamos, tenga como una especie, digamos, de banco de técnicas. Y luego, de acuerdo con el alumnado que tengas, con los objetivos que pretendas, con la situación del centro donde estés, la vas aplicando, pero es necesario. Y esas son las cosas que tienen que estar incluidas. Y fundamentalmente el juego dramático y la dramatización, sobre todo para los niveles de primaria. Como habéis sido muy disciplinados y vamos muy rápido, una última, elegir, poneros de acuerdo. El micro. Nada, voy a ser súper breve, a lo mejor da tiempo a otra persona. Aprovechando lo que está diciendo la compañera Ana Hernández de la... Esther Viñuela de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Esther Viñuela de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Entonces, como estamos hablando de enseñanza y de educación, simplemente que el próximo 11 de febrero, esto no es un evento nuestro, no estoy haciendo spoiler, es un evento que organiza Cubo, la Asociación Cubo, en colaboración con Fundación Bertelsmann. El 11 de febrero van a estar por la tarde haciendo desarrollo precisamente de la Ley de Enseñanzas Artísticas. Entonces, es un evento para hacer trabajo sobre la ley. Entonces, simplemente, si alguien está interesado,
yo tengo el link porque me han invitado y me parecería interesante que haya, pues a veces nos cuesta llegar a todo el mundo para que estemos trabajando juntos en el desarrollo de esta ley de enseñanzas artísticas, pues vamos a ver si nos podemos juntar allí y así no estamos haciendo un evento aquí, un evento allá y todos separados. Perdona, pero ¿hay pregunta? No, es simplemente para anunciar esto. Pásalo a la chica de delante que sí tiene pregunta y terminamos. Yo había preguntado hace rato. Pero no te veía, Paco. Bueno, lo siento mucho. Muchísimas gracias por la exposición brillante y una pregunta muy concreta. Con la exposición tan categórica que ha expuesto de Adorno, yo no sé cómo se podía aplicar para enseñar las artes escénicas en la formación. ¿Cuál es el concepto de evidencia de Adorno? ¿Es el concepto de Descartes o cómo es? Bueno, la cita de Adorno estaba utilizada para introducir la mediación. Es decir, es fundamental el conocimiento de los lenguajes específicos de cada disciplina. ¿Y para qué? Sobre todo cuando se va a asistir a un espectáculo, porque si se hacen actividades previas al asistir al espectáculo sobre las que he llamado culturalistas y las que he llamado decodificadoras. Esas actividades ayudan luego a la mediación. Es la finalidad. Y luego, actividades posteriores. También, ¿para qué? Para ver un poco, pues hacer, digamos, el feedback de las experiencias tenidas. Pero la cita estaba centrada básicamente en la mediación. Era para introducir la mediación. Vale, como tenemos que cumplir horario, Nieves, ven aquí. No, ven aquí, habla con el profesor y cortamos la sesión para todos. Como no habéis podido ver toda la última parte, entonces os pasamos, a través de la academia, os pasamos el enlace para que tengáis acceso a la presentación. Así, muchas gracias. Muchas gracias.